Libro de Josué, capítulo 6. Es una historia muy conocida por la mayoría de los creyentes. Leo en el nombre del Señor. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Te ruego, Señor, esta tarde que por medio de tu Espíritu Santo puedas ayudarme, auxiliarme, Señor, para ministrar esta palabra a mis hermanos, a tu iglesia. Señor, permite que esta palabra pueda hacer vida en nuestro corazón. Que esta palabra pueda llamar a lo profundo, Señor, de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestra vida cristiana. Señor, bendice a tu iglesia por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje, hermanos, que hemos leído de la palabra del Señor es una historia que relata la primera batalla decisiva de Israel en la conquista de la tierra de Canaán. Habían vagado 38 o 40 años por el desierto, habían cruzado el Jordán y estaban a las puertas de la conquista de la tierra prometida. Este era el gran desafío de Israel, la gran posibilidad. Dios los había llevado a las puertas de la promesa que les había hecho durante 40 años. Y esta batalla era decisiva en muchos sentidos. Era decisiva porque aquí Israel tenía la oportunidad de aprender lo poderoso que es Dios y de la forma en que Dios podría actuar a favor de su pueblo, si su pueblo confiaba en él. Pero también aquí se iba a decidir el destino de la conquista de todo Canaán. Si Israel no lograba entender, si no lograba comprender, si no lograba entender el mensaje de Dios en esta hazaña histórica, probablemente toda la conquista se iba a arruinar. Esta es la primera ciudad fortificada que enfrenta Israel al entrar a Canaán. Todos los demás pueblos de Canaán, todas las demás ciudades, sabían que los hebreos habían cruzado el Jordán y estaban a la expectativa de lo que iba a ocurrir. Si aquí ocurría algo poderoso, si aquí ocurría algo grande, si aquí ocurría algo que estremeciera a esa nación, a esa tierra, entonces la conquista estaba garantizada. Si aquí ocurría algo contrario, si aquí Jericó no caía, si Jericó no era conquistada, si el pueblo no entendía lo que Dios quería de él, entonces la conquista sería siempre un fracaso. Entonces lo que quisiera yo decir hoy para comenzar mi sermón, y que necesito que usted comprenda, es que Dios no necesita a nadie ni de nadie para hacer un milagro. Eso es lo primero que necesitamos entender. Dios, hermanos, es soberano.
Dios es absoluto. Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios no necesita de nuestra cooperación para hacer un milagro. Dios no necesita que le hagamos barra. Dios no necesita que le ayudemos. Dios no necesita eso. Él es Dios. Es suficientemente poderoso, es suficientemente capaz, es suficiente en sí mismo. Él puede hacer lo que quiera, es soberano. Pero cuando uno mira el pasaje, se da cuenta que hay ciertas indicaciones, que hay ciertas instrucciones aquí que a mí en lo personal me llaman la atención. Y me llaman la atención, hermanos, porque tratándose de una conquista, tratándose de una guerra, tratándose de una hazaña militar, las instrucciones son extrañas. Yo sé que muchas veces hemos idealizado el pasaje y la caída de los muros y hasta lo hemos cantado, pero cuando uno pone un poco de atención, hermano, el pasaje es extraño desde mi punto de vista. Es extraño porque si se trata de la conquista de una ciudad, no tiene mucho sentido, hermano, estar dándose vueltas alrededor de ella. Yo no sé qué piensa usted de eso, pero no tiene mucho sentido. Fíjese que Dios le dice a Josué, que era el líder del pueblo de Israel, mira, para tomar la ciudad de Jericó, yo Jehová se la voy a entregar en su mano. Yo les voy a entregar la ciudad, pero ustedes tienen que ser capaces de salir y dar todos los días una vuelta a la ciudad con todos los varones de guerra, con los sacerdotes, con el arca llevándola sobre los hombros, con 7 sacerdotes que llevarán cuernos de carnero. Mire, Israel, hermano, ya había tenido algunas batallas, algunas guerras. Y la verdad es que los cuernos de carnero, hermano, no son un instrumento para la guerra. Los cuernos de carnero solo se tocaban para invocar al pueblo a la adoración. Los cuernos de carnero eran un instrumento que solamente se usaba para convocar al pueblo para la adoración de Dios. No eran elementos que se usaran para la guerra. Pero aquí el pasaje dice que tenían que llevar a los sacerdotes y estos tenían que llevar cuernos de carnero y tenían que dar vueltas alrededor durante 6 días. ¿Qué sentido tiene eso, hermano, para una conquista? ¿Qué sentido tiene eso para una guerra? No les dijo que llevaran espada, no les dijo que llevaran instrumentos para escalar el muro, no les dijo nada de eso, solo tenían que dar vueltas. Las instrucciones eran claras y específicas. Van a dar vueltas todo un día, van a ir al campamento, van a volver al otro día, van a dar vueltas a la ciudad, van a ir 6 días, van a dar vueltas y al 7º día van a dar 7 vueltas. Tienen que haber empezado muy de madrugada, supongo. 7 vueltas, y cuando terminen las 7 vueltas, los sacerdotes que tienen los cuernos de carnero van a tocar y el pueblo va a gritar, y entonces yo le entregaré la ciudad y cada uno de ustedes irá derecho hacia adelante. Eso es lo que cuenta el texto. ¿Qué verdades podemos conseguir para nosotros? ¿Qué verdades podemos sacar de este pasaje para nuestras vidas hoy? Lo primero, hermanos, es entender que una iglesia, el pueblo de Dios, está llamado a trabajar. Una iglesia, hermano, que quiere crecer, una iglesia que quiere ganar a otros, una iglesia que quiere evangelizar, una iglesia que quiere comunicar la palabra, es una iglesia que tiene que
trabajar. Esta es la primera lección, hermanos, de este pasaje. Yo no me voy a quedar ni me voy a centrar en el milagro. El milagro usted ya lo conoce. Yo no sé quién de aquí ha hecho esto de dar 7 vueltas para conseguir un milagro, no lo sé. Esa parte yo no la voy a tocar. Lo que me interesa a mí son otras cosas. Y lo primero es que Dios llama a su pueblo a trabajar. Miren, hermano, Dios no necesitaba eso. Dios para conquistar Jericó no necesitaba que nadie le ayudara. Pero el pueblo de Israel necesitaba aprender que tenía que trabajar, que tenía que dedicarse a la conquista. Dios para entregar la tierra de Canaán no necesitaba que el pueblo hiciera nada, era una promesa, Dios podría haberla cumplido, pero Dios necesitaba que el pueblo entendiera que para lograr esa conquista ellos tenían que comprometerse. Hermano amado en el Señor, una iglesia que quiere trascender, una iglesia que quiere alcanzar a otros, una iglesia que quiere alcanzar a su familia, una iglesia que quiere alcanzar a sus amigos, a sus vecinos, necesita trabajar en la obra del Señor. Yo estoy tremendamente sorprendido, hermano, por el gran trabajo que ustedes hicieron el domingo pasado. Para quienes no saben, el domingo pasado celebramos nuestro aniversario y a mí me sorprendieron, hermano, la cantidad de gente que fueron capaces de traer. Hermana Elizabeth trajo a 3 de un viaje. No se anduvo con chicas, 3 al tiro, sino de a uno, ¿para qué? Y todos, hermano, la verdad, deben haber habido unas 60 personas, yo creo. Entonces, hermano, si nosotros nos ponemos a trabajar, y a mí me quedó claro, hermano, como pastor de esta congregación, que si nosotros nos proponemos, si nosotros nos ponemos a trabajar, podemos lograr. Tenemos todo este año para alcanzar a nuestro compañero de trabajo, a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro familiar. Mire, hermano, la primera lección entonces es que el pueblo de Dios tiene que aprender a trabajar en la obra del Señor. Yo quisiera, hermano, que esto quedara claro. Dios no necesita sacrificios. Y eso es algo que usted ya lo sabe, lo ha aprendido, yo se lo quiero reiterar. Dios no quiere de nosotros sacrificio porque Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Pero por la obra del Señor tenemos que trabajar. Y no hay que confundir las cosas. No trabajamos para ser salvos porque Él ya nos salvó. No trabajamos para pagar por lo que Él hizo. No, Él lo hizo por nosotros, por gracia, gratuitamente. Trabajamos porque todavía hay gente que necesita conocer el mensaje de Jesucristo. Trabajamos porque todavía hay personas que necesitan entender y conocer el mensaje de salvación de Jesucristo. Usted y yo estamos llamados a trabajar. Somos parte y miembros de la iglesia, hermanos, estamos llamados por el Señor a trabajar. Yo estoy seguro, hermano, y ese día me quedó clarísimo de que si nos empeñamos todas las semanas a estar invitando a alguien, probablemente cuando lleguemos de aquí a fin de año, tengamos este lugar lleno. Así que lo invito a trabajar por la obra del Señor. Lo segundo que me llama la atención en este pasaje, hermanos, es el desafío que Dios le plantea al pueblo acerca de la fe. La invitación de Dios aquí a Israel, hermanos, es a creer, a confiar en que Dios le daría la victoria sobre ese pueblo. A veces, hermanos, nosotros confundimos nuestra rutina cristiana con verdadera fe en el Señor. Yo sé que hay muchos aquí en esta congregación que aún tienen familia, que no se ha entregado al Señor, que no se ha convertido. Seguramente hay personas aquí en esta sala que tienen amigos a quienes le han estado hablando. Y a veces es difícil, hermano, mantener la fe, mantener la confianza en el Señor, de que Dios va a obrar en el corazón de esa persona. Y el desafío que Dios le está planteando a Israel es creer, confiar
que Dios es poderoso para actuar. Te invito, hermano, a creerle al Señor. Te invito a no desmayar, te invito a seguir confiando en que Dios va a hacer algo, hermano. Que Dios va a tocar esa vida, que Dios va a tocar ese hijo, que Dios va a tocar esa esposa, que Dios va a tocar ese amigo, hermano. Te invito a confiar en el Señor, de que Dios puede obrar poderosamente. Sí, Señor. Israel necesitaba confiar. Debe haber sido difícil, hermano. Difícil. Imagínense, estaban a las puertas de la conquista de lo que era la tierra prometida, la primera ciudad fortificada, la primera ciudad que había que conquistar, y Dios ni siquiera le pide ni lanza, ni espada, ni flecha, nada, ni piedras. Salgan y den vueltas. ¡Ja! Se volvió loco Jehová. ¿Para quién? Ya, la primera vuelta, sí, pero, oiga, era una ciudad, me imagino en la tarde cansado. Oye, mañana otra vez lo mismo. ¿Para qué? Oye, no sé, con piedra, con lanza, con 7 guerra. Sí, pero Jehová dijo que diéramos vueltas. Y al otro día otra vez, otra. Y mirar, hermano, yo me imagino mirar esos muros, ese tremendo problema, ese tremendo desafío, esa tremenda dificultad. Y ver que no pasaba nada. Dar vueltas. Y tercer día y otra vez una vuelta y los muros allí, el mismo problema, la misma dificultad, el mismo amigo porfiado en el trabajo, el mismo pariente que siempre me contradice y no quiere entregar su corazón al Señor. No importa, voy a dar otra vuelta más. Y dieron 6 y ahora hay que dar 7. Corriendo me lo imagino, tratando de dar las 7 vueltas. Nada. Dios está desafiando nuestra fe. Dios está desafiando, hermano, nuestra confianza en Él. Yo no sé cuánto tiempo has orado por esa dificultad. Yo no sé cuánto tiempo has orado por ese problema que tienes. Yo no sé cuánto tiempo has clamado por la dificultad o por la necesidad que tienes o por el cambio que necesitas que Dios haga en algo. Pero déjame decirte algo, hermano. Nuestra fe está desafiada por el Señor. Él puede hacerlo ahora mismo, pero probablemente haya que esperar y haya que dar otra vuelta más. Que a lo mejor a usted le parece que esos muros siguen ahí y parece que nada va a pasar y parece que los muros se hacen cada vez más grandes, la dificultad cada vez más terrible, el problema cada vez más grande, pero estamos llamados a ser desafiados en nuestra fe. A confiar en el Señor, a confiar en que Él lo va a hacer, en que Él va a tocar esa vida, Dios va a cambiar ese corazón, Dios va a traer a esa persona, Dios va a actuar en ese problema, Dios va a incidir en esa dificultad. De alguna manera Dios va a hacer algo, hermano, a nuestro favor. No me gustaría ser autorreferente, hermano, con esta experiencia, pero necesito contársela. Ustedes saben que Rosita y yo trabajamos en un hogar de ancianos, tenemos un hogar y la verdad es que había mucha dificultad con Seremi, hermano, que son los controladores, fiscalizadores de todos estos centros donde hay personas que se alojan. Centros de larga estadía, Seremi tiene que controlar eso, los hogares de rehabilitación, todo eso lo controla Seremi. Y los últimos par de años, hermano, se puso muy fea la cosa. De hecho, Seremi dictó un par de sentencias en contra de nosotros que significaban, y lo conversamos con mi esposa un día con mucho dolor, significaba simplemente cerrar. Mandar a los abuelos con sus familiares o algún otro hogar y cerrar, porque nosotros no podíamos solucionar. Y la sentencia que Seremi había dado en contra de nosotros era perentoria, había que hacerlo sí o sí, y eso nos trajo mucho dolor, mucha amargura. Llevábamos tanto tiempo orando, hermano, que cuando llegaron esas sentencias, nosotros sentimos que era como una burla.
sea, en vez de que llegara una solución, hermano, llegó un problema mayor. Y nos sentamos en el living de la casa, hermano, y oramos al Señor de nuevo, con esos papeles en la mano, y le dijimos, Señor, ¿a qué puerta golpeamos? Incluso, hermano, yo pedí una entrevista con la Seremi de Salud, con la señora Ollarse. No tuvimos ninguna respuesta, hermano. Y con el corazón en la mano, ya afligido, hermano, pero en extremo. O sea, no solo es un problema del trabajo, es un cambio de vida total para nosotros. ¿Qué hacemos? Y de pronto, hermano, nos llega una carta. Supuestamente se han cambiado las políticas de Estado acerca de los ancianos y nosotros fuimos seleccionados por ser un hogar que no tiene ninguna denuncia de maltrato ni nada de eso, que solo tiene problemas de infraestructura. Y salimos beneficiados, hermanos, para ser ayudados por una institución que va a regularizar el hogar delante de Seremi, y una institución de gobierno, digamos, que lo va a hacer, y anularon las actas de Seremi que estaban en contra de nosotros, o sea, ya no tenemos ningún problema con Seremi. Dios puede responder. Pero le prometo que me sentí muy desafiado, hermano, en mi fe. Y yo me imagino, hermano, y trato de ponerme en su lugar. Cuando estamos esperando ese trabajo, cuando estamos esperando esa respuesta, cuando estamos esperando esa carta, cuando estamos esperando esa solución en nuestra vida, cuando estamos esperando que alguno de nuestros hijos llegue al Señor, cuando estamos esperando que algo pase en nuestra economía, cuando estamos esperando que algo pase en nuestra vida, hermano. Es tremendo. Nos sentimos desafiados en nuestra fe. Yo no tengo una respuesta para usted. Pero tengo un pasaje de la Biblia frente a mí que dice que Jehová respondió positivamente, que el Señor le dio la conquista, no solo sobre Jericó, sino sobre todo Canaán, a un pueblo que fue desafiado en su fe, que se levantó en la mañana y volvió a caminar y dio otra vuelta. Sigue yendo al lugar que has estado yendo, hermano. Sigue yendo a tu trabajo, a tu negocio, sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue confiando en el Señor. Quiero animarte esta tarde. Sigue confiando en el Señor. Él va a traer solución. Él tiene respuesta para nuestra vida. Gracias, Señor. Aleluya. Desafiados en nuestra fe. Lo tercero que quisiera destacar, hermanos, de este pasaje, que somos desafiados también en nuestra adoración. Mire, dice el texto que los sacerdotes tenían que llevar el arca. Ya ustedes saben que el arca representaba la presencia de Jehová. Dice que ellos tenían que ir delante del pueblo, llevando la presencia de Jehová, dando vueltas alrededor de esta ciudad. Y los sacerdotes debían llevar cuernos de carnero, que ya le dije, eran instrumentos de adoración y no de guerra. Y dice el relato que cuando los sacerdotes tocaran los cuernos de carnero, entonces el pueblo tenía que gritar delante de Jehová. Hermano amado en el Señor, también este pasaje nos desafía en nuestra adoración. Yo sé que es difícil adorar, hermano, cuando tenemos dificultades. Yo sé que es difícil levantar las manos, hermano, cuando pasamos por problemas. Yo sé que es difícil, hermano, tener una expresión de adoración cuando en nuestra mente siguen dando vueltas las dificultades, el problema, esa situación, hermano, que no la entiende nadie, pero que ni siquiera nos atrevemos a hablarla, porque ¿quién me va a entender? ¿Quién va a entender lo que siento, lo que me pasa, lo que estoy viviendo? Amado hermano en el Señor, cuando llegues aquí cada domingo, levanta tu mano y adóralo. Cuando llegue el tiempo de bendecir el nombre del Señor, abre tu boca y bendice el nombre del Señor. Él conoce tu situación. Él conoce tu vida. No eran instrumentos de guerra, no era la forma de hacer una conquista, no era la forma de hacer caer los muros de esa ciudad, es verdad, no era la forma, pero era la estrategia de Dios. Dios quería que su pueblo lo alabara. Dios quería que su pueblo aprendiera, hermano, que en el desafío, en el problema, en la adversidad, en el conflicto, este pueblo tenía que aprender a adorar a su Dios ante todo
los problemas. Y el Señor iba a traer respuesta a su vida. Sí, Señor. Quiero que aproveches, hermano, cada tiempo que tienes de adorar al Señor. Cada culto, cada espacio, hermano, de alabanza, de adoración. Aprovechalo, hermano. Imagínate esos muros cayendo mientras tú levantas tus manos. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Probablemente vuelvas a tu casa y todo esté igual, pero déjame decirte algo, Dios lo va a hacer. En algún minuto Dios lo va a hacer. Y entonces también vas a poder levantar de nuevo tus manos y decir: gracias, Señor. Estuve dando 7 vueltas. Y todos los cultos levantaban las manos y decían: gracias, Señor, porque tú lo haces. Y llegaba a la casa y todo seguía igual. Hasta que ocurrió. Hasta que los muros cayeron, hasta que el problema se deshizo, hasta que la dificultad se deshizo delante de Dios. El Señor quiere, hermano, hacer cosas con nuestra vida. Dios quiere hacer cosas con nuestra realidad como iglesia. Dios quiere hacer cosas con nuestra familia. Dios quiere hacer cosas con nuestra vida personal, con nuestros proyectos, con nuestros negocios, con nuestros planes. Dios quiere, hermano, cosas buenas para sus hijos. Adorémosle. Exaltémosle. Reconozcámosle como nuestro Dios y que Él se encargue de nuestra vida. Inclina tu cabeza, por favor, un momento.